El 20 de septiembre de 2001, George W. Bush subió al podio del Congreso de los Estados Unidos y pronunció una frase que reconfiguraría el mundo entero. O estáis con nosotros o estáis con los terroristas. 9 palabras, 9 malditas palabras que borraron de un plumazo el espacio entero del disenso legítimo. No era una metáfora, compañeros, era un ultimátum. Y no había zona gris, no había matiz, no había derecho a preguntar si la respuesta militar era la adecuada, si matar civiles en Afganistán era la forma de defender la libertad, si suspender las libertades civiles era el precio justo a pagar por la seguridad. Si cuestionabas la guerra, si pedías pruebas, si defendías las libertades civiles, ya no eras un ciudadano con opinión. Eras simpatizante del terrorismo. Y eso, en la América posterior al 11S, equivalía a serlo todo y a la vez nada. Un potencial terrorista sin derechos, sin presunción de inocencia, sin voz. Y lo más jodido de todo es que funcionó. Funcionó tan bien que la lección viajó. Y hoy estamos aquí 25 años después, viendo cómo la misma técnica se aplica en nuestra propia casa con otra palabra, fascismo. Porque lo que Estados Unidos hizo con terrorismo, España lo está haciendo con fascismo. Y el resultado es el mismo. Cuando todo es terrorismo, nada lo es. Cuando todo es fascismo, tampoco. Y quienes vacían las palabras de significado no están luchando contra el mal, están desarmándonos ante él. Vamos a destripar esto con la profundidad que se merece porque no es un debate filológico, es una cuestión de supervivencia democrática. La llamada guerra contra el terror no fue una guerra contra un enemigo concreto, fue una guerra contra un concepto. Y un concepto, compañeros, no se derrota nunca, porque no tiene territorio que conquistar, no tiene ejército que rendir, no tiene firma de rendición que firmar. Y declarar la guerra al terror era declarar una guerra permanente, sin fin, sin límites y sin rendición de cuentas. Era en definitiva el cheque en blanco que el poder necesitaba para actuar con total impunidad y así lo usó, con una generosidad que solo la impunidad puede permitirse. Porque, pensadlo un momento, ¿qué significa declarar la guerra a un concepto? Significa que el enemigo está en todas partes y en ninguna. Que cualquier persona puede ser sospechosa, que cualquier acción puede ser terrorista si el poder decide que lo es. Que los límites entre la disidencia legítima y la colaboración con el terror se borran por completo. Y el único criterio que queda es la voluntad del que tiene la etiqueta en la mano. Es la perfección del mecanismo represivo. No necesitas argumentar, no necesitas probar, solo necesitas etiquetar. Y la etiqueta hace el resto. Y esto no es una opinión mía, es lo que dijeron los propios arquitectos de la política. John Ashcroft, entonces fiscal general de Estados Unidos, lo dijo con absoluta claridad ante el Senado en diciembre de 2001. Vuestras tácticas solo ayudan a los terroristas porque erosionan nuestra unidad nacional y disminuyen nuestra resolución. ¿Lo veis? Criticar las políticas antiterroristas ya no era estar en desacuerdo, era ayudar al enemigo. El propio acto de pedir transparencia se convirtió en sospecha. El propio acto de exigir democracia se convirtió en traición. ¿Os suena esto? ¿Os suena de algo? Porque debería, porque lo estamos viendo otra vez aquí, en España, con esa otra palabra. La ley patriota se aprobó 6 semanas después de los atentados en un clima de pánico donde ningún congresista quería ser señalado como blando con el terror. La ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la describió como una lista de deseos de las fuerzas de seguridad que llevaban años intentando aprobar y que el Congreso había rechazado siempre, siempre, hasta que tuvieron el pretexto perfecto, hasta que el miedo abrió la puerta que la razón había mantenido cerrada.
La sección 215 permitía al FBI requisar cualquier cosa tangible con órdenes secretas. Cualquier cosa tangible. Un libro que lees, una suscripción a una revista, tu historial médico, tus correos electrónicos, sin que tú lo supieras, sin que pudieras defenderte. La sección 213 autorizaba registros sin notificar al propietario. Entraban en tu casa, revisaban tus cosas y tú no te enterabas. Y el concepto de apoyo material al terrorismo se definió de forma tan amplia que, según el Tribunal Supremo en Holder contra Humanitarian Law Project en 2010, incluso asesorar a un grupo designado sobre cómo resolver conflictos de forma pacífica constituía delito. ¿Lo entendéis? Enseñar la no violencia te convertía en cómplice de terrorismo. Esto no es una exageración retórica, es la jodida sentencia de un tribunal supremo. Es la ley, es la materialidad jurídica del vaciamiento. Guantánamo convirtió la etiqueta en cárcel. La categoría de combatiente enemigo eludió las convenciones de Ginebra. El derecho al habeas corpus fue eliminado por la ley de comisiones militares en 2006 y 54 gobiernos participaron en el programa de entregas extraordinarias y torturas de la CIA. La NSA espió las llamadas de millones de estadounidenses sin orden judicial. Todo justificado bajo el paraguas del terrorismo. Todo. Absoluto y sin fisuras. La etiqueta terrorista convertía a cualquier persona en un ser sin derechos y la etiqueta se aplicaba con una generosidad que no distinguía entre un combatiente armado y un ciudadano que firmaba una petición en línea. Y aquí viene la clave. Eso no fue un error del sistema, fue el sistema funcionando como estaba diseñado. La guerra contra el terror no fue diseñada para ganarla, fue diseñada para no terminarla nunca. Una guerra permanente contra un concepto es el sueño de cualquier poder sin límites. Porque si la guerra no termina, las medidas de excepción tampoco. Y si las medidas de excepción no terminan, se convierten en la norma. Y así, sin darnos cuenta, lo excepcional se vuelve cotidiano, lo temporal se vuelve permanente y la democracia se pastilla desde dentro como un árbol hueco que sigue en pie, pero que una ráfaga de viento puede derribar en cualquier momento. Paul Pillar, ex alto cargo de la CIA, lo explicó con precisión quirúrgica. Estirar el concepto de terrorismo hasta cubrir cualquier acción discrepante destruye la capacidad analítica del término. Un estudio académico publicado en PMC lo formuló aún más claro. Cuando un acto es etiquetado como terrorista, sus rasgos reales se vuelven irrelevantes. La etiqueta sustituye al análisis, la palabra reemplaza al pensamiento y la consecuencia es devastadora. Si todo es terrorismo, si un atentado con bomba y una manifestación pacífica pueden recibir la misma etiqueta, entonces la etiqueta ha dejado de significar algo. La inflación semántica funciona exactamente como la inflación monetaria. Cuantas más unidades de una palabra circulan, menos valor tiene cada una. Si imprimes 1000 billones de billetes, cada billete vale una mierda. Si llamas terrorista a todo el que discrepa, la palabra terrorista deja de significar algo. Es matemáticas básicas. Es economía elemental aplicada al lenguaje. Pero esto no es un accidente, queridos revolucionarios. No es que la gente sea imprecisa por descuido. La inflación semántica es funcional, es útil al poder. Que la palabra terrorismo pierda significado no importa al poder, porque su función nunca fue descriptiva, fue legitimadora. Sirve para justificar lo injustificable, para convertir la excepción en norma, para suspender derechos sin tener que argumentar. Si el término perdiera precisión, pero cumpliera su función de legitimar al disidente, al poder le daría exactamente igual. Y de hecho, le da igual. La palabra no sirve para describir la realidad, sirve para moldearla. Y cuando la palabra se gasta, se busca otra que haga el mismo trabajo. Y así llevamos décadas reciclando etiquetas que vaciamos de contenido una tras otra. Lo que Estados Unidos hizo con terrorismo no se quedó en Estados Unidos. El mecanismo aprendido viajó. La lógica era demasiado útil como para quedarse en un solo país. Si tienes una etiqueta que convierte a tu oponente en un paria sin necesidad de argumentar, ¿por qué limitarla a un ámbito? La técnica del vaciamiento semántico es transferible. Y en España encontró su variante local en otra palabra que, como terrorismo,
tiene un peso histórico enorme. Fascismo. El fascismo histórico no es una opinión desagradable, no es que te caiga mal un tío y lo llames fascista. El fascismo es un sistema político totalitario, ultranacionalista, que suprime violentamente la oposición, cultiva el liderazgo carismático, militariza la sociedad y subordina el individuo al Estado. Mussolini lo definió, Franco lo ejerció y Hitler lo llevó al extremo. Llamar fascista a alguien es históricamente acusarle de algo gravísimo, de querer destruir la democracia, de defender la violencia política, de soñar con un Estado autoritario. Es una acusación que debería usarse con la misma precisión que un bisturí, no con la misma generosidad que una manguera de bomberos. Pero ¿qué pasa cuando llamas fascista a un juez por investigar un caso de corrupción, o a un periodista por hacer preguntas incómodas, o a un trabajador por votar distinto? Pues que la palabra deja de significar lo que significa. Y eso, como con el terrorismo, no es un efecto secundario no deseado, es la jodida función. La palabra fascista se ha convertido en el equivalente local de terrorista en la América post-11S. No describe una ideología, expulsa del círculo de la legitimidad. No analiza un pensamiento político, lo anula. No es una categoría de análisis, es un mecanismo de exclusión puro y duro. Y funciona exactamente igual que lo estás con nosotros o estás con los terroristas de Bush. Elimina el espacio del disenso. Si no piensas como yo, no es que tengas una opinión diferente, eres fascista. Y ser fascista te sitúa fuera de la conversación, fuera de la comunidad, fuera de la humanidad compartida. No hace falta argumentar contigo porque ya te han clasificado. No hace falta debatir tus ideas porque tus ideas, por definición, son fascistas y por tanto inválidas. ¿Veis la trampa? ¿Veis la perfección del mecanismo? Es la misma maldita estructura que nos vendieron después del 11S, solo que con otra etiqueta. El resultado es perverso en varios niveles. En primer lugar, convierte en potenciales fascistas a personas que simplemente mantienen valores conservadores. En España, ser de derechas ya no significa tener un proyecto económico o social distinto, significa ser automáticamente sospechoso de simpatías totalitarias. Como si conservadurismo y fascismo fueran sinónimos, lo cual es una ofensa tanto a la inteligencia como a la historia, porque el conservadurismo, con todos sus defectos, es una tradición política que opera dentro del marco democrático. El fascismo, por definición, busca destruir ese marco. Confundirlos no es un error, es una estrategia deliberada para ampliar el radio de la etiqueta y controlar más terreno. Pero es que el fenómeno va mucho más allá. Dentro de la propia izquierda, discrepar de la línea oficial te convierte en fascista. Un militante de izquierdas que critique a Podemos puede ser etiquetado como fascista por otros militantes de izquierdas. Una persona que dedique su vida a la lucha social, pero cuestione ciertas narrativas, ciertos liderazgos, ciertas prácticas, descubre que la etiqueta no distingue matices. Si no estás dentro del club, eres el enemigo. Y el enemigo es fascista. Siempre, invariablemente, sin excepción. La estrategia no es analítica binaria. Se trata de delimitar quién está dentro y quién fuera, de establecer los límites del pensamiento permitido dentro de la tribu. Y la etiqueta de fascista funciona como una cárcel o como una cerca eléctrica. No necesita explicar por qué está ahí. Solo necesita dar la descarga suficiente para que nadie se acerque. Lo que vemos hoy en España es que la palabra fascista no describe la realidad, la moldea. Y la moldea de forma que el que la usa nunca tiene que argumentar, porque llamar fascista a alguien cierra el debate de golpe, como un juez que da la sentencia sin escuchar al acusado, como un tiro en la nuca retórico. Y aquí es donde la izquierda española autopercibida se ha convertido en un club donde la entrada se paga con la renuncia a pensar por cuenta propia. La disidencia interna se castiga con la misma etiqueta que la oposición externa. No hay gradación, no hay escala, no hay diferencia entre un conservador y un nazi, entre un liberal y un falangista, entre un compañero crítico y un enemigo declarado. Todo es lo mismo. Y si todo es lo mismo, nada es nada. Es la misma lógica de la inflación. Si el billete de 1.000.000 y el billete de 1 valen lo mismo, es que ninguno de los dos vale nada.
Y aquí viene la tragedia, la puta y maldita tragedia. Igual que inflar terrorismo nos dejó sin herramientas para identificar al terrorismo real, inflar fascismo nos está dejando sin herramientas para identificar el fascismo real. Y el fascismo real existe, revolucionarios. No es una construcción paranoica, no es un fantasma que nos inventamos para tener miedo. Hay fuerzas políticas que normalizan la violencia, que atacan a minorías, que cuestionan los derechos fundamentales, que proponen modelos autoritarios. Eso existe, eso está ahí, eso está creciendo. Pero cuando has llamado fascista a un juez, a un periodista, a un compañero de izquierdas que discrepa, a un vecino que vota distinto, la palabra ya no tiene fuerza para descubrir lo que realmente importa. La has gastado, la has vaciado. Y cuando necesites usarla de verdad, cuando el fascismo genuino llame a la puerta, descubrirás que ya no te queda munición verbal. Has disparado todas tus balas contra sombras y ahora, cuando aparece el enemigo real, te quedas con la pistola vacía y la boca abierta. Y el fascismo de verdad, el de verdad, el que no necesita comillas, se frota las manos mientras observamos cómo la única palabra que podía identificarlo se desgasta hasta la insignificancia. La inflación semántica, igual que la monetaria, empobrece a quien la sufre. Te quedas con muchas palabras en el bolsillo, pero ninguna compra nada. Quien más pierde con este vaciamiento no es el que recibe la etiqueta, es la sociedad entera que pierde la capacidad de nombrar lo que la amenaza. Cada vez que alguien lanza la palabra fascista, sin criterio, contra un compañero, contra un discrepante, contra un ciudadano que simplemente piensa distinto, está regalando munición al enemigo real. Está diciendo, esta palabra no significa nada. Es solo que grito cuando estoy enfadado y no sé razonar. Y el fascismo de verdad, el que acecha, el que se organiza y el que no necesita permiso para avanzar, agradece cada vaciamiento, cada inflación, cada uso irresponsable que debilita la única herramienta lingüística capaz de señalarlo. Nombrar con precisión no es un ejercicio académico, no es una cuestión de purismo lingüístico, no es ser el pesado del diccionario, es una cuestión de supervivencia democrática. Las palabras son las herramientas con las que pensamos y cuando las herramientas se rompen, el pensamiento se atasca. Llamar terrorista a quien pide transparencia no protege del terrorismo, lo banaliza. Llamar fascista a quien discrepa no protege del fascismo, lo invisibiliza. En ambos casos el resultado discute etiquetas vacías. Mientras nosotros gritamos fascista a las sombras, el fascismo real avanza en silencio. La izquierda, que de verdad quiere combatir el fascismo, no puede permitirse el lujo de usar la palabra como un garrote, porque cada vez que lanza sin criterio, está diciendo, esta palabra no significa nada, es solo lo que grito cuando estoy enfadado. Y eso, compañeros, es la mayor traición que puedes hacerle a la lucha antifascista. No la traición de los que se pasan al otro bando, sino la traición de los que vacían de significado las armas que necesitamos para defendernos. Si todo es terrorismo, nada lo es. Si todo es fascismo, tampoco. Y quienes vacían las palabras de significado no están luchando contra el mal, están desarmándonos ante él.